Hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto y los invito a que se queden con nosotras porque estamos platicando con la doctora Aimé Vega Montiel. Ella es experta en derechos de las mujeres y medios de comunicación. Así que no se vaya, no se mueva de donde está porque esta plática está muy interesante. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos erradicar este tipo de violencia? Por lo menos intentar hacerlo, intentar dar los primeros pasos. Como bien nos lo dijiste, doctora, hay muchísimos avances que se han hecho, pero a raíz de esta pandemia que todos hemos sufrido, bueno, hay un retroceso. Y hoy cada vez escuchas más violencia contra las mujeres, cada vez es otro caso más, es aquí, es ahí, es en todo el mundo. Bueno, yo reivindico totalmente el trabajo que hacemos nosotras. ¿Quiénes somos nosotras? Feministas que desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la academia, desde los medios de comunicación, desde las propias instituciones públicas, desde empresas privadas, vamos elaborando mecanismos concretos para prevenir, atender, sancionar y eventualmente eliminar la violencia contra las mujeres en esos espacios. Entonces, en el caso de los medios de comunicación, justamente a esto apunta ese pacto, insisto, a llevar adelante acciones en dos niveles, contenidos. Por ejemplo, en el nivel de contenidos, cuando sucede todo esto con la cobertura del feminicidio de Ingrid Escamilla, un medio de comunicación, eso que fue evidenciado y que fue denunciado porque tuvo una actuación muy, muy lamentable, se acercó y eso nos preguntaron, ¿qué podemos hacer? Mi respuesta fue, hay mucho trabajo, muchos mecanismos de los que ustedes pueden echar mano desde ya, o sea, no nos tenemos que inventar el hilo negro. Tiene que ver eso, o sea, con que tú como medio de comunicación, el principio fundamental es tu voluntad como medio de comunicación. O sea, que te quede claro que esto que tú haces daña las investigaciones, daña la vida de los familiares, daña la dignidad de la víctima, daña a una sociedad completa. Y entonces, eso, o sea, si tú dejas de guiarte por criterios económicos, ¿sí? Para tus coberturas informativas, ese es el principio. Y a partir de ahí podemos ir a lo más fino, desde manuales de estilo, códigos de ética, lenguajes de manuales del lenguaje incluyente, hay digamos de talleres que hacemos con periodistas. Insisto, no nos tenemos que inventar el hilo negro, pero el principio es la voluntad de los dueños de estos medios de comunicación. Y por el otro lado, también contamos en México, ya lo dije, con una normatividad muy robusta. México es reconocido como uno de los países con los marcos jurídicos más valiosos, más robustos en materia de derechos humanos de las mujeres, incluida la dimensión de los medios de comunicación. Y entonces aquí también hay una responsabilidad que debe asumir la autoridad. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que es la SEGOV la encargada de monitorear que los medios de comunicación se conduzcan por el principio de derechos humanos de las mujeres y de igualdad de género en no solamente las coberturas informativas, sino en toda la programación. Lo que hemos hecho, en mi caso, desde la UNAM, pero muchas compañeras desde sus universidades y sus organizaciones, es dotar a la autoridad de evidencia. Hacemos estudios todo el tiempo y los ponemos a disposición de la autoridad para que tomen acciones ahí. Entonces, también es muy importante que las autoridades federales, estatales, municipales asuman la responsabilidad que les corresponde. ¿Tú crees que tenemos ahorita las mismas oportunidades, las mujeres y los hombres? Porque, bueno, por lo menos si hablamos de la Ciudad de México, a lo mejor podríamos estar hablando un poquito de igualdad, un poco. Pero si nos vamos al campo, por ejemplo, creo que muy pocas mujeres siquiera terminan sus estudios. Creo que el 38.5% son las únicas que pueden terminar sus estudios, pero las demás ni oportunidad tienen de estudiar. A ver, en el terreno de la educación también hay un déficit. Impresionante, ¿no? Exacto, en todos. El mayor porcentaje de población no alfabeta está entre la población femenina.
tienes tu razón al señalar, y a esto le denominamos la interseccionalidad, que el feminismo siempre ha sido interseccional, es decir, reconocer que tu condición de raza, de etnia, de clase social, de edad, te coloca en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? O precariza mucho más tus condiciones de vida. Entonces, justamente aplicando esta mirada interseccional, lo que vamos a reconocer es que efectivamente las condiciones de educación, o más bien el derecho a la educación de las mujeres se precariza conforme vamos a territorios donde hay condiciones de vida más precarias. Entonces, nos seguimos encontrando con muchas comunidades donde a las mujeres desde la infancia no se les permite estudiar, ¿no? Porque se les entrena para atender a los hombres de la casa, y eventualmente, bueno, es terrible, ¿no? Esto del matrimonio infantil, que implica o que representa el intercambio de la niña por bienes que recibe el papá, ¿no? Sí, de 12 años, creo. Así 12, es, ¿no? 13 Bueno, años. no, o sea, Más chiquitas. 5 años, es una cosa, Dios. es terrible, terrible, terrible. Entonces, y bueno, nos vamos a comunidades urbanas, es muy evidente, yo trabajo en la UNAM, hay feminización de carreras y masculinización de otras, por ejemplo, en ingenierías, es todavía muy difícil que accedan las mujeres a estudiar ahí. Y esto por experiencia de colegas que trabajan en el territorio de la educación, lo que han recogido de testimonios de mujeres estudiantes es que las poquísimas mujeres que logran entrar en las ingenierías son sometidas permanentemente a un acoso por parte de profesores, por parte de compañeros, que por el hecho de ser mujeres, o por un lado les exigen el tener que demostrar permanentemente, insisto, que se han ganado el derecho de estar ahí. Conozco a una estudiante de ingeniería en el Poli, a quien el profesor, eran solo 2 mujeres en ese grupo, el profesor lo obligó a cortar su cabello como sus compañeros, ¿no? Para en pleno siglo XXI. Es terrible, terrible, terrible. Y actúan, digamos, en nuestras instituciones educativas, hay una cultura machista, ¿no?, que actúa con total impunidad. ¿Por qué? Porque está naturalizado, está normalizado. Se mira como, digamos, como parte del ritual que te toca pasar por el hecho de ser mujer si entras a una carrera de ingeniería. Quiero mencionar, en el terreno de la educación y vinculado con estos contenidos en los medios, ¿no? Una de las áreas en las que se ha hecho muy poco trabajo es en la de la formación de estudiantes de comunicación. Entonces, la UNESCO lanzó en 2015 la Red Mundial de Universidades en Género, Medios y Nuevas Tecnologías. Yo soy una de las coordinadoras de esta red. Somos 3 coordinadoras, una por la UNAM México, otra por la Universidad de Padova en Italia y otra por la RMIT en Australia. La conforma una veintena de universidades de las 5 regiones del mundo. Y entonces, recientemente nos dimos a la tarea de hacer un mapeo para identificar si en las carreras de comunicación y periodismo en nuestros países existen cursos o cualquier otro recurso pedagógico institucionalizado que enseñe esta perspectiva de género a quienes en un futuro van a producir contenidos en medios y en plataformas digitales. Lo que nos encontramos es, en general, no hay cursos institucionalizados, pero sí hay profesoras, como es mi caso y como es el caso de muchas colegas, que recibimos una formación feminista y que vamos en nuestros cursos de metodología de investigación, de teorías de la comunicación, de producción, de comunicación política, introduciendo esta perspectiva. Entonces, en lo que derivó este mapeo es en una propuesta curricular, en un sílabus que fue publicado recientemente por la UNESCO, y el siguiente paso consistirá en difundir, es decir, en trabajar a través de talleres con profesoras, profesores, directoras, directores de facultades de comunicación y periodismo en países del mundo. Vamos a hacer uno regional ahora en noviembre, online, para América Latina, con el fin de mostrar recursos que podemos incorporar en la enseñanza de la comunicación y el periodismo, insisto, pensando en que estas generaciones que pronto van a llegar a producir contenidos puedan tener, ojalá, ya otra visión, una noción de derechos humanos. Claro. O sea, cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres nos referimos a los derechos humanos de la humanidad, ¿no? Porque cuando pensamos en qué es la promoción de los derechos humanos de las mujeres, pues promover
que las mujeres puedan ser reconocidas como sujetas de derechos, y en la medida que eso se alcance, estaremos promoviendo los derechos humanos de toda la humanidad. Doctora, esto me parece buenísimo. Yo creo que sí hace falta que desde la universidad tengan este tipo de educación para que ellos tengan una visión diferente de las cosas y para que enseñen, y si algún día llegan a puestos importantes, pues que ya tengan otra visión de esto, ¿no? Yo me encantaría, doctora, que en estos minutos que nos quedan, que les dieras un mensaje a todas las mujeres con toda esta experiencia que tú tienes, con todo este bagaje de conocimiento que nosotros sabemos de tu lucha siempre por los derechos de las mujeres. Entonces a mí me encantaría que les hablaras a las que nos están viendo en estos momentos, a las que nos están escuchando. De verdad que sería un honor. Es una plática muy gratificante para todos los que estamos aquí en este momento. Pienso yo que es muy importante conocer la historia, porque eso, ojo, en primer lugar, nos va a permitir reconocer a nuestras ancestras, reconocer a todas esas mujeres gracias a las cuales hoy contamos con estos recursos, con marcos normativos, ya lo dije, con políticas, con mecanismos, con cursos en nuestras universidades en los que se nos puedan hablar de estas cosas, con programas de televisión donde podamos discutir estos temas maravillosos. Y el principio de eso, de conocer la historia que nos trae aquí, tiene que ver con aprender a partir de ahí a cuidar estos recursos. Simone de Beauvoir, que es eso, una gran filósofa existencialista, escribe en 1948 El segundo sexo, que es eso como una de las obras, uno de los pilares del feminismo contemporáneo, y ella dice, eso como parte de su pensamiento, ella nos dice, tenemos, una vez alcanzados nuestros derechos, tenemos la responsabilidad de vigilarlos, porque bastará una crisis como la pandemia todo para que y eso es lo que estamos observando. Sí. Mecanismos de democracia y de derechos humanos están en riesgo en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, pienso eso, que es muy importante que nos formemos, que es muy importante que reconozcamos a nuestras ancestras, que es muy importante asumir la responsabilidad que nos toca, eso de entender qué lugar, en qué momento de la historia estamos participando y preservar esos derechos y continuar con esa cadena. Yo te agradezco muchísimo, doctora, que hayas estado aquí con nosotros, enriqueciéndonos con todo este conocimiento, y yo te agradezco en nombre de todas las que nos están viendo en estos momentos, toda esta lucha que tú has tenido por los derechos siempre de las mujeres, todo este conocimiento, toda esta fuerza que tienes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y gracias al auditorio. Y gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Judith Gradilla y esto es Todas o Ninguna.